el libro de Apocalipsis. En clases anteriores hemos dicho de que la Biblia es un libro histórico, ¿verdad? El 80% de la Biblia es historia, o sea, es literal, se entiende como está escrito. Eso es lo que uno lenguaje literal, que usted lo entiende de la manera como está escrito. No tiene que ir al contexto ni a un diccionario bíblico, no. La Biblia dice Jesús lloró, y eso quiere decir que Jesús lloró. Hay un 20% que es figurado, ¿verdad? Un lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado es aquel en el cual se utilizan palabras en un sentido no común, usual, y se expresa a través de figuras literarias. Entendiendo que la Biblia es un libro histórico, pero no lo estamos mirando como mera historia, ¿verdad? Porque si lo miramos como una mera historia vamos a perder lo medular, o sea, la importancia. La Biblia es un libro de historia, pero historias con propósito, ¿verdad? Son historias que revelan el carácter de Dios, son historias que revelan la gracia de Dios hacia el hombre, es historias que revelan la situación del hombre caído, es la historia de la salvación. Entonces, la historia que estamos enseñando apunta siempre a la salvación del hombre, que es lo más importante. Y bueno, esta tarde vamos a ir ya al capítulo 8, por ahí vamos, pero vamos a hacer como que un repaso para... Estamos hablando del diluvio, ¿verdad? El diluvio es historia. Uno está enseñando ya que fue algo figurado, que en el diluvio no hubo realmente un diluvio, pero sí, hermano, la Biblia enseña de un diluvio y eso es literal historia, el diluvio histórico. En el capítulo 6 nos da los motivos por el cual Dios mandó el diluvio, y hay un motivo. Dice que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Por esta cosa viene el diluvio. Y Dios nos dice, eso es paradójico, porque en el capítulo 1, el verso 28, Dios mandó al hombre que se multiplicara. Ahora el hombre se multiplica, dice que por haberse, en ese capítulo 6, verso 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, uno de los motivos del diluvio, pero también por unos matrimonios mixtos, ¿verdad? Que hubieron. Los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres por asuntos sexuales. Hablar de los hijos de Dios y los hijos de los hombres es como que bastante complicado, porque no se ha llegado a haber un consenso quiénes eran realmente los hijos de Dios. Algunos dicen que eran ángeles, otros dicen que no eran ángeles, etcétera, etcétera. Pero bien, vamos a hablar en esta tarde para dar comienzo a la clase y entramos en materia. La Padre, te damos gracias en esta tarde, te hablamos, te bendecimos, te exaltamos, pedimos, Señor, que la gloriosa presencia del Espíritu Santo sea manifiesta a través de esta palabra. Señor, que el Espíritu Santo que le inspiró sea grabándola como un sello en nuestro corazón, que esta palabra sea para edificación, de exhortación y consolación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Haciendo un recuento, el capítulo 4 del libro de Génesis está la historia de Caín y Abel. Y bueno, el problema está entre el comenzó el pecado, ¿verdad? La descendencia de Caín, la Biblia la nombra hasta la 7ª generación. Y allí pues es borrado por el diluvio. Esta generación de Caín, que ellos se dedicaron fue a cosas, por ejemplo, el verso 20, Génesis capítulo 4, verso 20, dice que Ada dio a Jabal, el cual fue el padre del que habita en tienda y crían ganado. O sea, aquí comenzó a funcionar a la industria de la ganadería. Este hombre se conoce como el padre de la agricultura. O sea, un hombre industrial, un hombre trabajador, y eso es bueno. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal Caín, fue padre de todos los que tocan arpas y flautas. O sea, este fue el inventor de las bellas artes. O sea, esa gente fue laboriosa. O sea, se dedicaron para trabajar, a inventar las bellas artes. Dice el 22, y Sila también dio luz a Jubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y era hermana de Jubal Caín, y fue nada más hermana, etcétera, etcétera. O sea, que el otro se dedicó fue a la industria. O sea, la descendencia de Caín se dedicó fue a la industria. Pero eso no es que se amaban, pero se apartaron de Dios. O sea, le dieron la espalda a Dios. Nunca tuvieron en cuenta a Dios, porque aquí, si usted se da cuenta, empieza la poligamia. Ya uno tuvo 2 mujeres y dijo que si alguien lo hería, él lo hería 7 veces. O sea, ya aquí se ve que el hombre está apartado de Dios. Esto podríamos llamar los hijos de los hombres.
toda esta industria, todo este trabajo, toda esta cosecha quedó sepultada en el diluvio. Esa es la gran experiencia que nos da la Biblia. O sea, no es que trabajar sea malo, pero si usted, hermano, es un disciplinado industrial, no le dé la espalda a Dios. O sea, siempre bendiga a Dios que le da la bendición. Sin embargo, el capítulo 4 termina haciendo una diferencia bien marcada, porque el verso 26 dice, y a Seth también nacieron hijos, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre, pues a través de Seth, que era el otro hijo de Abraham, ¿verdad? Y Eva, nació una descendencia, y esa descendencia empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y si usted lee el capítulo 5, ahí está la descendencia de Seth, y estos nombres que son figurativos, entienda que los hebreos acostumbraban a poner a sus hijos el nombre de la cosa que de una manera especial los caracterizaba. O sea, por eso a Jacob lo pusieron Jacob, porque Jacob significa el usurpador. A Noé lo pusieron Noé porque era consuelo, ¿verdad? Él dio consuelo a Dios. A Edo porque era colorado. Si estudiamos los nombres que aparecen en el capítulo 5, que es la descendencia de Seth, por ejemplo, Cainán quiere decir uno que se postra a orar. Cainán, uno que se postra, es una persona pía, ¿verdad? Mahalael, uno que compone alabanza para Dios. O sea que estos nombres tienen que ver con el pueblo de Dios y lo que hacían. Por eso Enoch significa el que camina con Dios. O sea, este es el pueblo que buscaba a Dios. O sea, el pueblo santo, la descendencia pía. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, Evangelio de San Juan dice, Juan dice, a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, en el caso de Génesis capítulo 5, a los que invocan su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces esta gente, Dios los reconoció como sus hijos, o sea, los llamó, o les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, la descendencia de Seth. Pero desafortunadamente la descendencia de Seth no guardó ese sitial de donde Dios los tenía, sino que se mezclaron, pues se revolvieron. Hermano, nunca Dios permite la mezcolanza. O sea, nosotros leemos algunas cosas en el libro de Levítico, ¿verdad? Que nos parecen como que sin significado. Todo lo que la Biblia dice tiene significado. Dice la Biblia, cuando vayas a arar, no pongas en el yugo a caballo y burro, o buey y mulo. O sea, si vas a arar con caballo, que sea caballo. O sea, no vayas a poner los animales diferentes de un egipcio. ¿Para qué? O sea, que tiene que ver con el ganado. Dice, cuando vayas a una camisa, no la vayas a hacer de algodón y de lana. O es de lana o es... No me pregunta, pero porque Dios es ciencia, hermano. A Dios no le gusta la mezcolanza. O somos, o no somos. O somos de allá, o somos, porque Dios no comparte su gloria. Con allí los setitas no pudieron conservar esa separación, ¿verdad? Y se mezclaron. Y esa mezcla fue lo que produjo el diluvio. ¿Por qué? Porque esta mezcla, dice el capítulo 6, de que de estos matrimonios salieron gigantes. La palabra gigante que está en el verso 6, capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres extraídas de todo. Entonces Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Acá más adelante dice, el verso 12 dice, porque todos los designios del hombre se corrompió, porque todos los designios de su pensamiento eran de continuo el mal. Y el verso 12 de Dios da otra sentencia, 6:12. Dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Aquí la palabra carne, en el uso loquendi de la palabra, quiere decir la forma como se entendía en aquella época, como le entendía el común de la gente, lo que quería decir, porque las palabras muchas veces cambian de vestidura, ¿verdad? Nosotros aquí carne, pues la que compramos en el mercado, pero aquí carne, aplicándose al hombre, habla que estaba moralmente corrompido, desahuciado. Dios mire al hombre como cuando a alguna persona le da cáncer y el médico trata de luchar, porque la sentencia de Dios dijo, no contenderá más mi espíritu
Pues el Espíritu Santo contiene con el hombre de vida, de guiarlo, de redarguirlo, de corregirlo, de ayudarlo, de alumbrarlo, y él pues persiste, ¿verdad? Porque Dios siempre persiste. Pero si ya la persona se corrompe de tal manera que ya no tiene remedio, entonces Dios dijo, no contenderá más ni eficacia lo que hacen los médicos cuando están tratando un cáncer, ¿verdad? Y bueno, una persona la operan 4 veces, de pronto usted sabe a qué me estoy refiriendo, y le hacen quimioterapia. Y entonces los médicos se dan cuenta de que ya ni las operaciones le hace efecto, ni la quimioterapia, si ya la persona está rechazando el tratamiento, entonces dicen los médicos, bueno, ya aquí no hay más nada, dejan de luchar en contra de los enfermos, entonces se déjenselo para Caracas para que muera allá eso es lo que, hablando espiritualmente, fue lo que le sucedió al hombre. Es un quedó desahuciado, que se contaminó tanto. ¿Por qué se contaminó? Porque habían gigantes, y estos gigantes aprovechaban su posesión para caer sobre los pequeños. Eso es lo que enseña el verso 6. Dice que la maldad era grande. ¿Cuándo Dios ve la maldad grande? Cuando está en la cabeza de los grandes. Y Jesús puso como señal de su venida que serán los días de Noé. Yo sé que usted lo ha leído en Mateo capítulo 24. Serán como los días de Noé. ¿Qué está pasando en la realidad? O sea, hay gente que en este momento es integrante, ¿verdad? Pero están utilizando esa posición para caer sobre los pequeños. Yo en estos días estoy haciendo los trámites de la jubilación, y como yo coticé más de casi 2000 semanas, yo tengo 43 años, está cotizando, y eso me da derecho a que me tienen que liquidar la pensión por el 90% del salario mínimo. Pero en el Senado los grandes están discutiendo una ley contra la pensión, y van a poner la pensión en el 60% para todo el mundo. ¿Y por qué eso? Porque los grandes, los senadores, inventaron otra empresa, ya no es lo social, sino por pensión, y tiene el presidente y tienes 9 vicepresidentes, y cada vicepresidente está ganando 45 millones de pesos. ¿De dónde hacen esa plata? Quitándole a los que están abajo. O sea, la historia se repite. O sea, el mal, el pecado, la maldad es en los grandes, y utilizan su posición para caer sobre los. ¿Y quién nos ayuda? ¿Quién habla por el pueblo? Nadie, hermano. Esas leyes las aprueban porque ellos están arriba, y Dios mira eso como un pecado grande, y de ahí le viene entonces la guerra, y viene la tribulación, y viene la violencia. Estamos en un país lleno de violencia porque la maldad está en lo grande. Entonces Dios toma una determinación: no contenderá mal mi espíritu. Bueno, o sea, leímos la clase pasada en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 17, que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando habla de Efraín, dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Eso déjalo, el que ya no contenda más con él. Libro de Oseas, vamos a ver el texto bíblico, capítulo 4, el verso 17 dice: Efraín es dado a ídolos. O sea, cuando habla de Efraín, está viviendo la tribu del norte. O sea, Israel. Efraín aquí significa la tribu del norte. Cuando Robán los separó, puso dos becerros, uno en Samaria y otro en Betel. Eso estaba prohibido por Dios, porque Dios dijo: no te harás imagen de ninguna clase. Yo lo hicieron. Y profeta tras profeta, mensajero tras mensajero, de día y noche Dios lo amonestaba, y lo amonestaba hasta el momento en que Dios dijo: no contiendas más, déjalo. Entonces esa gente quedó prácticamente como el enfermo de cáncer cuando el médico lo deja. Es triste porque uno muchas veces piensa que puede jugar con el pecado. Yo creo, porque la Biblia lo dice, que si un cristiano peca, Dios lo perdona. La Biblia dice, hijitos, dice el apóstol Pablo, dice, si hubiera pecado, abogado tenemos ante Jesucristo el justo, ¿verdad? Y dice que lo confiesa y aparta alcanza misericordia. Dice: si 70 veces que el justo, 70 veces lo levantará. Eso es cierto, pero a Dios también se le llena la copa. O sea, Dios llega un momento en que dice al Espíritu Santo: déjalo, ¿verdad que sí? Déjalo.
Y este es bastante terrible porque la gente peca y a veces hasta le va bien. Pero la Escritura dice que el pecado siempre alcanza el hombre. Números, capítulo 32, verso 23, la Biblia dice, el pecado te alcanzará. Entonces no es un buen negocio estar jugando con el pecado. Números, capítulo 32, verso 22. Dice la Biblia en el capítulo 7 de Génesis, Dios manda a Noé que haga un arca. Dios le revela a Noé que haga un arca, que va a mandar un diluvio. Después que Noé hace el arca, el capítulo 7 dice, y luego dijo Jehová a Moisés, entra tú y tu familia. Esta es una invitación, hermano, que está abierta al hombre por todos los siglos. O sea, esta invitación no solamente fue a Noé, sino a toda la humanidad. Porque en este momento no es representada la gente que quisiera hablar. Entra. O sea, es una invitación de amor a un lugar seguro. Esa invitación la hace Dios. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu familia. O sea, ustedes pueden mirar como ese padre amoroso, ¿verdad? Que su hijo está en la calle, donde está corriendo peligro, le abre la puerta de la casa y dice, entra a un lugar. No dice, ves. De pronto el papá se consolidó con él en la esquina, porque el papá también anda en la calle, dice, vaya para la casa, pero no dice, ves y entra, sino entra, como que dice que Dios también iba en el arca, ¿verdad? Entra, tú y tu familia. Bueno, aquí la Biblia habla del diluvio, dos cosas ocasionales del diluvio, dice que las cataratas de las profundidades, los abismos se rompieron, ¿verdad? No, podemos entender que al principio, cuando Dios hizo la tierra, mandó que las aguas se separaran de las aguas y hubo tierra. Dios tiene poder para abrir el agua, o había en el mar. Dice, sepárense las aguas de las aguas y hubo tierra, y fueron secos, los océanos se separaron. Pero esta vez hace lo contrario, mandó a las aguas que se volvieran a unir como un tsunami, algo así más o menos, y eso fue acá abajo. ¿Sí? Dice que se rompieron las profundidades, los abismos, y de arriba llovió 40 días y 40 noches, o sea que el agua arriba, que está en forma de gaseosa, empezó a llover y eso hizo que todo quedara cubierto de agua. La Biblia enseña de que las aguas cubrieron los picos más altos, la Biblia está en codo, pero dice que cubrieron 7 metros sobre los picos más altos. Génesis capítulo 7, eso lo hablamos la clase pasada. Pero bueno, aunque la Biblia no lo narra, porque la Biblia es un libro que no está escrito para complacer nuestros caprichos, la Biblia tiene la historia de la salvación. Hay cosas que nosotros querramos que la Biblia lo diga, ¿verdad? Pero no lo dice. Por ejemplo, cuando Dios cierra la puerta, porque Dios cerró la puerta y empezó a llover, la gente que quedó fuera, yo me imagino la cara de horror, la cara de la angustia del padre con su hijo. O sea, usted se puede imaginar que ellos hicieron cualquier cosa para salvarse, hermano, pero todo esto le falló. ¿Por qué? Porque el hombre de pronto puede hacer o inventar alguna cosa con el fin de salvarse, pero todo lo que haga el hombre es imposible, porque el único lugar seguro era el arca. O sea, fuera del arca no había ningún lugar seguro, y esto nos habla de Cristo, o sea que la puerta está abierta. Jesús en Juan capítulo 10, verso 9, dijo, yo soy la puerta, el que por ella entrare será salvo. O sea que en este momento sobre la tierra viene lo que la Biblia llama la gran tribulación, y hay una puerta abierta, ¿verdad?, que está a la orden de la humanidad. Esta puerta abierta en la Biblia representa libre acceso a la gracia. Ustedes pueden en su Biblia lo que dice Isaías capítulo 26, verso 12. Dice, abrir la puerta y entrar a la gente justa. Pueden mirar en el capítulo 6 lo que calificó a Noé para entrar al arca. Dios abrió la puerta, dice, entra porque esté visto justo. ¿Y cómo nos justificamos ante Dios? Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el único que nos justifica es Jesucristo, el único que nos califica para entrar en el arca es Jesucristo. Fuera del arca no hay salvación.
Dentro hay una destrucción, fuera hay una destrucción, fuera estaba el diluvio y lo arrasó todo. Pero bueno, Jesús dice que su venida será como lo que es el diluvio. Usted piense, puede imaginar no solamente lo que pasó fuera, sino lo que pasó dentro del arca. El arca tenía una sola ventana y iba a cerrar. Dentro iban animales, bastantes animales, como el rinoceronte, como el caballo, como el burro, que estos animales orinan, y de pronto un carro de mula ha pasado por su casa y orinó al frente, hermano, y ese dentina se mete a la... Porque no hay cosa que llenen, hermano, que el orín de los animales. Y usted sabe que esos animales marcan territorio. Usted ve el rinoceronte, hermano, orinando en todas partes, y el otro también. O sea, que eso, dentro del arca había como una especie de cuando se ve una ciudad que vive al sur de Bogotá, hubo una crisis de salud. ¿Cómo es una? ¿Ah? Una crisis, no, una crisis sanitaria. Y la gente ayer más me tuvo que, porque aunque el diluvio demoró 40 días y 40 noches, Noé demoró 1 año y 10 días dentro del arca. Y se tuvo que aguantar todo ese tiempo allí. ¿Por qué? Porque fuera la situación era peor. O sea que si acá le tenían que aguantarse la emergencia sanitaria, la palabra que yo quería nombrar, fuera estaba la destrucción del diluvio. Y fíjense que muchas veces la situación dentro de la iglesia como que se torna un poco, yo no sé cuántas personas aquí tendrán tiempo de estar convertidas, pero uno llega un momento en la iglesia que como que la situación como que quiere dar ganas como que de salirse, ¿verdad? Pero nos tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque fuera el juicio es peor. Entonces allí Noé estuvo en el arca, ¿verdad? La agonía de la gente, etcétera, etcétera. Pero el hombre hizo cualquier cosa y ninguna de esas cosas recibió. Pero el capítulo 8, que es el que vamos a estudiar esta mañana, tiene algo importante. El verso 1 dice: y se acordó Dios de Noé. Capítulo 8, verso 1. Se acordó Dios de Noé. Este es un antropomorfismo, porque por aquí yo tengo unas citas de Isaías 49, versos 15 y 16. Dios hace una pregunta: ¿se olvidará la madre de lo que da luz? ¿Se olvidará una mujer de lo que da luz? Hermano, yo pienso que no. O sea, cuando una mujer pare, de pronto nunca se olvida que parió a su hijo. Pero dice, aunque esto acontezca, ¿verdad? Es posible que de pronto alguien se olvide de que dio algún hijo, porque dicen que las mujeres que le da Francia, dicen que pierden el conocimiento, la memoria. Y cuando ya se le pasa, se le olvida que tuvieron un hijo, ¿verdad? Pero eso, hermano, quizás de 1 millón de mujeres una sucede. Por eso dice la Biblia: se olvidará la mujer de lo que da luz. Dice, aunque esto suceda, Dios dará la posibilidad: yo no me olvidaré de ti, porque esculpido te tengo en las palmas de mi mano. O sea que en el cielo hay unas heridas, ¿verdad? Las heridas de Cristo todavía no están sanadas. O sea, todavía las heridas de Cristo siguen fluyendo, porque el plan de salvación todavía no ha terminado. Cuando Jesús regresa a la tierra, los judíos le dirán: muéstranos tus heridas, y Él se la va a mostrar. Y en esa herida estamos esculpidos nosotros, gloria a Dios, porque en esa herida está la salvación de nuestras almas. Por eso dice: esculpido que tengo en las palmas. O sea, Dios no se olvida de su creación. Por eso el salmista dice: acuérdate que soy la obra de tus manos. Y hay un versículo en el libro de Isaías, a ver si lo vemos, el capítulo 64, lo recordamos, el verso 6, el profeta hace como una oración lo que hay ahí, hablando de estas cosas. Isaías capítulo 64, es una oración bien linda, ojalá y la subraye, porque nosotros de vez en cuando necesitamos de la palabra. El 64 es el versículo, el verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El salmista, recordando este versículo, dice: recuerda que soy la obra de tus manos. O sea que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Sin embargo, aquí hay un antropomorfismo. El antropomorfismo es una figura literaria en la que se habla de Dios como si fuera un hombre. O sea, se limita a Dios.
La Biblia dice que Dios se cansó, que Dios no duele, que Dios se arrepiente, que Dios tiene ojos, que Dios es espíritu. Esos son términos aplicados a una persona. Eso se llama antropomorfismo, cuando se habla de Dios utilizando expresiones propias para un hombre. Entonces dice aquí que Dios se acordó. O sea, se había olvidado Dios que había dejado a Noé en el arca. No, él no se había olvidado. Esto se habla por causa de Noé, porque Dios le reveló a Noé que tenía que hacer un arca porque venía un diluvio. Entienda esto. Hay cosas que nosotros necesitamos que ellos nos muestren, ¿verdad? Porque nosotros con nuestras facultades naturales no la podemos percibir. Necesitamos una revelación. Entonces Noé necesitaba una revelación para hacer el arca. Venía un diluvio, él no sabía que venía un diluvio, Dios se lo reveló, pero no le reveló cómo iba a suceder todo eso, o cómo iba a terminar el diluvio, o sea, cuánto tiempo iba a demorar, qué iba a pasar, qué tenía que esperar. O sea, Dios no reveló eso. Pasan 1 año y 10 días. Los años hebreos se contaban por el movimiento de la luna, o sea que 1 año para los hebreos son 360 días. Eso es lo que tiene 1 año. Y 10 días son 370 días de demoró de llegar a casa. Noé empezó a pensar de que como que se estaba demorando mucho. De pronto por Noé empezó a pensar en la idea de que Dios lo había olvidado. Bueno, me encerró aquí y ahora qué, ya va 1 año y 10 días. Y de pronto en un lugar bastante complicado, ¿verdad? Porque la situación no era la mejor, encerrado en un arca con una cantidad de animales. Y pienso, hermano, que esto es algo que le sucede casi a la mayoría de las personas. Cuando a una persona le viene una prueba inusitada, dura y que se prolonga mucho, siempre tenemos la tendencia de decir, ¿será que Dios se olvidó? ¿Verdad? Esa era la situación de Noé. Y por eso es la expresión, y se acordó Dios de Noé, no porque Dios se hubiera olvidado, sino por la situación de Noé, de que pensaba que Dios se había olvidado, porque sí, Dios le mostró que tenía que hacer el arca, una revelación, pero no le reveló lo que iba a suceder, porque la segunda parte no necesita una revelación. O sea, Dios no revela cosas por capricho. O sea, Dios no te va a revelar una cosa porque tú la quieras creer o la quieras saber. Dios te va a revelar algo cuando es necesario. Dice la Biblia en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 20, que nunca la profecía viene por voluntad humana. O sea, un profeta no profetiza porque, sí, vengo aquí, les vengo a profetizar. Eso es mentira. O sea, el profeta profetiza cuando Dios le da la palabra y cuando hay una necesidad explícita que la iglesia por sus facultades naturales no la puede, digamos, recibir. Entonces hay cosas que depende ya de nuestra paciencia. O sea, si Dios sabía que iba a venir un diluvio, Dios le revela a Moisés, a Noé, pero no le revela cómo iba él a salir de el arca. ¿Qué fue lo que identificó a los hermanos? La paciencia, gloria. Entonces esa espera que muchas veces Dios hace o que permite que nosotros tengamos que esperar es para aumentar nuestra paciencia. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender todo este asunto. Y a ver, Romanos capítulo 8, verso 25. Sí, porque de pronto pasamos por una situación donde uno dice, bueno, ¿será que Dios se olvidó de mí, verdad? Y como que tratamos de abrir un hueco del arca y salir. Y mucha gente opta por eso, salirse del arca. Mucha gente se aparta, o sea, hablando literalmente, mucha gente se aparta de la iglesia porque no tienen paciencia para soportar la prueba. Yo utilizo una palabra que es inusitada. Eso quiere decir algo que es raro, que o sea, de pronto usted nunca le ha pasado eso y ahora que es convertido le está sucediendo. Señorito, porque cuando una persona se convierte, le sucede una cosa que nunca antes le había sucedido. Entonces, ¿pero qué me tiene que suceder? Yo tengo que tener una paciencia, ¿verdad? A ver, Romanos capítulo 8, verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguantamos. Algo que nos mata a nosotros es la impaciencia. ¿Qué es lo que quiere Dios que tengamos? Paciencia, gloria a Dios. Una hermana una vez le dijo al pastor, hermano, ore por mí para que Dios me dé paciencia.
Y entonces el pastor le puso la mano de mano, mándale, Señor, mándale tribulación, hermano. Mándale tribulación y prueba, muchas pruebas y tribulaciones. Ay, pastor, yo no sé, porque es que la tribulación produce paciencia. O sea, si tú quieres tener paciencia, dile que te mande tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. ¿Y qué es lo que nos mata a nosotros? La impaciencia. Mira, por impaciencia, Saúl perdió el reino. O sea, yo lo conozco por impaciencia, porque, a ver, por aquí hay una cita que está en el libro de 1 Samuel, capítulo 7, 13, del 7 al 14. Saúl fue impaciente. Y mucha gente va a perder la salvación por la impaciencia. Mire, esto es algo serio. Porque hablando de la salvación, el Señor Jesucristo dijo que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. ¿Por qué? Porque nos falta paciencia. Primer libro de Samuel, capítulo 13, del 7 al 14, el escritor sagrado dice de la siguiente manera. 13, Samuel capítulo 13, dice el verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron a Jordán de la tierra de Gad y de Gadá, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba de él temblando. Y él esperó 7 días, o sea que esperó suficiente. Conforme al plazo de Samuel, había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. O sea, él se empezó a hacer público la agitación. Tenía guerra con los filisteos, la gente tenía miedo, y el ejército se iba yendo. Tremendo, ¿verdad? Dice, entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció un holocausto. Eso no le tocaba hacer a él, eso le tocaba hacer a Saúl. Pero él se desesperó. Y ese desespero le costó el trono y le costó la salvación. Porque bueno, seguimos leyendo y el verso 14, cuando llega Samuel, el verso 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, él se desesperó. Y Dios lo cortó. Dios llama a David. En cambio, David dice en el Salmo 40, pacientemente era diferente. La impaciencia nos agobia. 370 días en el arca. Pero el hombre no se le dio por hacer un hueco en el arca y salir. Él esperó que Dios abriera nuevamente la puerta y esperó el mandato, sal del arca. A ver, vamos a mirar lo que dice ahí mismo Romanos capítulo 15, verso 14. Porque esto es lo que nos mata. Es la impaciencia. Y la impaciencia muchas veces hace que nosotros nos salgamos del plan de salvación, que nos salgamos del arca antes de tiempo. Romanos capítulo 15, verso 4, el apóstol también habla ahí de algo de lo cual nosotros estamos fallando muchas veces. Tener una prueba que se prolonga demasiado no es fácil soportarla. No es fácil. Romanos capítulo 15, verso 4. Las cosas que se escribieron antes de la enseñanza se escribieron. O sea, la experiencia que tuvo no es en el arca, se escribió para nuestra enseñanza. A ver, segundo de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. 1.4 de segunda de Tesalonicenses. Yo creo que a nosotros nos hace falta paciencia. Nos hace falta paciencia para soportar la prueba. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Le dice la Biblia, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, de que el cristiano tiene que ser probado.
irrecomprobable. Pero para aguantar eso necesitamos paciencia. Estar 370 días encerrados en un lugar, en esa situación, hermano, se necesita paciencia. Muchos de nosotros hubiéramos salido. O sea, hubiéramos dado el techo al arca, pero el techo lo quitó fue Dios, y después dice, sal. Qué bendición, ¿verdad? A ver, Hebreos, para terminar esta parte de la paciencia, capítulo 10, verso 36. Hebreos 10, 36. Dice el escritor, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que para hacer la voluntad de Dios, esperar 370 días en el arca, necesitamos paciencia. Eso es todo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Dice la Biblia aquí en el capítulo 8 que cuando el arca, las aguas empezaron a bajar, y me refiero al verso 4, reposó el arca en el mes séptimo, a los 16 días del mes, sobre los montes de Ararat. O sea que las aguas empezaron a bajar, como resultado el arca reposó sobre un monte. O sea, por fin el arca dejó de andar de un lugar a otro. O sea que por fin Noé se dio cuenta que había descansado, o sea, había aterrizado. O sea, siempre Dios tiene un lugar y un momento para nuestro descanso, gloria a Dios. O sea que nosotros de pronto la vida puede ser agitada. O sea, el arca siempre ha andado de un lugar a otro, porque el arca no fue hecha para navegar, sino para flotar. O sea, Noé no llevó el arca sobre un monte por su pericia, sino que Dios yo tenía una palabra así como que cuando Dios hace una cosa, determina algo que suceda, eso se llama la Dios es un Dios providencial, o sea, la providencia de Dios. Dios en su providencia llevó el arca y la reposó sobre un monte. Y la Biblia habla, hermano, que nuestra vida está edificada sobre una roca, ¿verdad? O sea, nuestra arca va a reposar sobre una roca y allí vamos a descansar. Hay una parte en el libro de Mateo capítulo 9, por ahí por el verso 11, donde Jesús dice dice 11:28 de Mateo. A ver, venid también todos los que estéis trabajados, porque yo os haré descansar. O sea, pero yo voy a leer lo que dice Isaías 28, verso 16. Isaías 28, 16. Libro del profeta Isaías capítulo 18, verso 26. Isaías 28, del verso 16. A ver si nos ubicamos. He puesto en Sion una piedra, ¿verdad? ¿Cómo más dice? Por fundamento. Por fundamento. Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, estable. Sí, Señor. El que creyere no sea apresura. Dice, por tanto, llegó el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento. Se entiende que el arca reposó sobre una montaña, una roca. Y dice Isaías, capítulo 16: he puesto yo en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresura. O sea que nosotros tenemos que tener confianza en Dios y esperar. La situación está mal, bueno, pero tengamos esperanza que Dios un día en nuestra barca va a reposar sobre una roca. Y Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y Jesús añade algo más importante ahí en Mateo capítulo 11, dice: llevad mi yugo.
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es un versículo que dice muchas cosas. Sí, porque de pronto nuestra vida en la actualidad como el arca, ¿verdad? Que todavía no ha conseguido un lugar se baja como que la brisa, la va bamboleando, y nosotros a veces como que nos da miedo y perdemos la paciencia y estamos por salir. Mucha gente está saliendo y la verdad es eso. Pues de pronto está buscando un lugar donde sea como que menos complicado. Pero Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y que porque yo os haré descansar, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi carga es, porque mi yugo es liviano y ligera mi carga. Vamos a ver si decimos ese versículo como está escrito, que de pronto no lo podemos memorizar bien. Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A ver, Jesús está hablando aquí algo que él sabía. Jesús fue un experto hacedor de yugo. Ustedes recuerdan que Jesús fue carpintero, y él tenía el banco de la carpintería en un pueblo, y en un pueblo el oficio de la carpintería es diferente al oficio de una ciudad. El carpintero en una ciudad que no se llama carpintero sino ebanista. En el pueblo son carpinteros. En la ciudad son ebanistas, porque ya en la ciudad ya hacen trabajos pulidos, ¿verdad? Cenefa, hacen closet de cocina. En un pueblo, hermano, se hace una troja. En un pueblo hacen sillón, cosas de los animales, ¿verdad? De yugo. Y como Jesús tenía el banco de carpintería en Nazaret, que era un pueblo apartado de las grandes ciudades, entonces él lo que hacía era yugo. Pero tenía una ventaja, que los yugos de Jesús siempre ajustaban bien. O sea, yo nací en una casa donde había un banco de carpintería, y en un pueblo, y también hacían esos aparatos que le ponen a los animales. Y hay una causa que es cuando el sillón o el yugo le queda grande al animal, lo maltrata y lo soba y lo pela. Y si el cambio es pequeño, también lo pela. O sea que el yugo tiene que tener la horma del animal. Porque el sillón es muy grande o muy pequeño, entonces lo pela, y al animal la carga se le hace más pesada, ¿verdad? Porque está pelado. Pero cuando el sillón o el yugo tiene la horma, entonces sucede como usted sale a pasear con unos zapatos que es la horma suya, ¿verdad? Usted sale a pasear con los zapatos viejos, pero si el zapato le queda pequeño, hermano, le advierto que vas a venir cansado. Un zapato ha tratado cáncer, usted viene cansado, los zapatos cansan. Yo pienso que los animales de pronto son irracionales, pero esos animales que le ponían yugo a Jesús, fácilmente podían decir: bendito carpintero de Galilea, porque tu carga es más liviana, ¿verdad? Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, que la gente que está en Cristo, hermano, de pronto usted está pensando que la inflación, pero un día va a reposar el arca sobre el monte, ¿verdad? Y entonces vamos a hallar descanso, que es nuestra esperanza. Yo no comparto, de pronto un predicador que oí hace como 3 días por enlace, creo que se llama Guillermo Maldonado, dice: nuestro futuro es ahora. Qué cosa tan terrible, ¿no? El futuro nuestro es ahora. Hermano, nuestro futuro no es ahora. Nuestro futuro es la nueva, donde finalmente el arca va a descansar. Donde finalmente vamos a descansar. No es ahora. El futuro nuestro no es ahora. Quiere que usted vea lo que la Biblia dice cuando nosotros miramos el presente, el libro de Ageo, el hombre que es el Salmo Universal de Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 1. El profeta, hablando de que el futuro es ahora, dice: ¿por qué me hace ver violencia, iniquidad, pleito? Eso es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora? Ayer le quitaron la jubilación y el pago de la jubilación, señor. No, eso es lo que vemos. Y eso es personal. Un señor que va a cobrar la jubilación y lo dejan sin plata, eso da tristeza. Ese es el presente. El presente no es muy bueno. Dice: nuestro futuro es
ahora. Yo creo, hermano, que nuestro futuro no es ahora. A ver si encontramos el libro de Habacuc, capítulo 1. Dice el verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me hace ver iniquidad? ¿Y por qué me hace ver molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito, contienda se levanta, hay minas que aparta, hay soldados que quedan muertos, los niños del campo. Eso es lo que estamos viendo ahora, ese es el presente. Usted está contento con el presente. Vamos a decir que nuestro futuro es hoy. Hermano, no, yo quiero que Jesús venga, gloria a Dios. Si una cosa que da la iglesia es que Jesús venga, porque al final el arca va a reposar en un lugar, en la nueva Jerusalén, la Sion celestial. Entonces, hermano, tenemos que pensar de que aunque el arca va a andar moviéndose, un día va a reposar. El capítulo 8 termina diciendo que Dios no hizo un holocausto, gloria a Dios, un holocausto, y ofreció un animal. Es fácil ofrecer a Dios cuando tenemos abundancia, cuando le damos lo que nos sobra, ¿verdad? Como dijo Jesús a la viuda del templo, que dio el sustento. Hubo un diluvio y todos los animales se van. O sea, lo que quedó en el arca era poquito, o sea, había escasez de alimentos que ellos tenían que alimentar. Pero ¿cuántos animales pudo salvar Noé de los limpios? Bueno, una pareja de 7 parejas de cada especie, ¿verdad? O sea, que no había abundancia. Entonces, cuando Noé salió del arca, y por supuesto que de pronto le había sacrificado algunos para el alimento, pues no era mucho lo que tenía. Y de ese poco, él cogió un animal y se lo sacrificó a Dios. Después del diluvio comienzan muchas cosas. Todo comienza de nuevo. Y en Babel comienza lo que podríamos llamar la adoración equivocada. Eso se llama cuando una persona adora de manera equivocada. Es una apostasía, eso tiene un nombre, el paganismo. Del capítulo 11 del libro de Génesis comienza el paganismo, porque el hombre empezó a adorar a las criaturas antes que el Creador. Pero aquí ya con el sacrificio de Noé que hace conocer el arca comienza la verdadera religión. La verdadera religión. O sea, de que Noé ofreció de lo poco que tenía un holocausto a Dios, y la dice que Dios percibió ese holocausto como olor fragante. O sea, el verdadero adora a Dios, el verdadero adorador, hermano, adora a Dios con lo poco que no de lo que le sobra. Y entonces esa oración o esa ofrenda sube como un incienso aromático ante la presencia de Dios. El libro de 2 Corintios capítulo 1 versos 14 y 15, Dios nos hace diferencia de los dos cultos que le podemos hacer a Dios. Esa adoración equivocada, que de pronto la persona trata de impresionar a Dios con una buena ofrenda, ¿verdad? Pero lo hace para impresionar. O de pronto cuando la gente va a la iglesia y da lo que tiene, sabe que de pronto no es mucho el recurso, pero sacrifica. La Biblia dice que sacrifica, avanza a Dios. Usted se ubicó el capítulo 1 verso 15 de 2 Corintios capítulo 2 verso 14 y 15. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, por medio de nuestras manifestaciones en todo lugar, olor fragante. Cuando dice que nos lleva de triunfo en triunfo, es porque el cristiano siempre va a tener lucha, ¿verdad? Somos olor fragante para Dios. La Biblia dice que Dios percibió olor fragante. Esto ciertamente, el 16, el 15 dice: porque para Dios somos grato olor fragante en Cristo los que se salvan y los que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte para muerte. O sea que el sacrificio que hizo Noé fue olor fragante, y Dios percibió el olor fragante, gloria a Dios. Después Dios le da una promesa gracias a este sacrificio, de que nunca más, gracias a este sacrificio, Dios le da una promesa ahora a Noé, que nunca más mandaría un diluvio sobre la tierra. Porque si Dios hubiera aplicado esto, que siempre que el hombre se iba a corromper, iba a mandar un diluvio, hermano, le digo que hubiera tenido que mandar un diluvio cada 30 años. Cada 30
años. Pero a partir de esta ofrenda que hace Noé, Dios empieza a cambiar el trato con el hombre. Dice que iba a pasar por alto la ignorancia. De Noé hasta Jesús, Dios pasó por alto la ignorancia de los tiempos pasados, pero ahora nos manda en Cristo que nos arrepintamos. En la próxima clase vamos a estudiar el capítulo 9 y el 10 y vamos a mirar cómo se va configurando la Biblia con lo que es la salvación del hombre, porque en la Biblia hay personas que fueron seleccionadas y hubo personas que fueron elegidas. O sea, una cosa es la selección y otra cosa es la elección. O sea, lo que Dios hizo, hermano, para traer la salvación al hombre. O sea, que no fue fácil, pero Dios lo hizo, gloria a Dios. O sea, que en la próxima clase hablamos, ya en el capítulo 10 en adelante, lo que es la elección y lo que es la selección. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto nos va a interesar mucho, porque tenemos que cuidar nuestra salvación con temor, porque muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Pero esta Biblia, hermano, nos muestra el camino, gloria a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para la próxima clase, usted va a estudiar el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Génesis, y aquí vamos a mirar, hermano, la diferencia, y ojalá nosotros estemos entre los elegidos, gloria a Dios, no entre los seleccionados, porque Dios seleccionó a algunos. Dios seleccionó a Saúl, sin embargo perdió el año. Una cosa es que Dios seleccione y otra es que Dios elija. Ahora ahí tenemos dentro de los elegidos y fieles de la Biblia. Bien, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. El hermano Stewin continúa con el servicio, y a su nombre.